¿Por cuánto tiempo deben permanecer aisladas las personas con COVID-19? Los pacientes con COVID-19 son aislados para evitar la transmisión a las personas susceptibles. Soy Andrés Collazos, especialista en medicina interna. En el hospital, idealmente, deben estar en una habitación para una sola persona con puerta cerrada. Cuando el número de casos en la comunidad sea muy alto y si no hay habitaciones individuales suficientes, se podrán agrupar en una misma sala a pacientes con el mismo patógeno identificado. No se deben mezclar personas con sospecha de infección por SARS-CoV-2 con aquellas con la infección ya comprobada. Se debe minimizar el cambio frecuente de habitación. El baño lo debe usar solo el paciente. Se recomienda limitar el traslado del paciente fuera de su habitación y favorecer el uso de equipos portátiles de imágenes. El personal de salud que atiende al paciente debe usar los elementos de protección personal completos y si el riesgo de generar aerosoles es alto, se deben usar las mascarillas N95 o su equivalente. Si el aislamiento es en la casa, la habitación también debe ser individual si es posible, o en una zona designada para aislarse. El baño debería ser exclusivo para el paciente, pero si se debe compartir, hay que desinfectarlo cuidadosamente después de cada uso. La persona con COVID-19 debe comer en su habitación y luego se deben lavar los platos y utensilios con guantes y agua caliente. Si inevitablemente hay espacios compartidos como la sala o comedor, hay que mantener como mínimo una distancia de 2 metros con la persona enferma. Asegúrese de tener adecuada circulación de aire y abra las ventanas. Evite recibir visitas innecesarias. No comparta los artículos personales como platos, tazas, vasos, cubiertos, toallas, ropa de cama ni equipos electrónicos como el celular. Los otros miembros de la casa deben seguir las precauciones recomendadas. Dejo el enlace de estas en la descripción. La decisión de suspender las medidas de aislamiento para las personas con infección por SARS-CoV-2 se hace teniendo en cuenta el inicio de los síntomas y la severidad del caso. Ya no es necesario repetir las pruebas de detección del virus en la mayoría de los casos para tomar esa decisión. Posiblemente las personas severamente inmunodeprimidas en este momento sean las únicas a las que se harían estos análisis siempre que haya la preocupación de que el paciente continúe siendo una fuente de infección. ¿Por qué no se recomienda tomar una segunda prueba para decidir la suspensión de las medidas de aislamiento? Porque algunos pacientes aún pueden eliminar el virus de forma prolongada pero sin capacidad de replicación en laboratorio, es decir, sin continuar siendo una fuente de infección para otras personas. Por lo tanto, se tendrían aislamientos prolongados innecesarios. ¿Qué evidencia hay? Las concentraciones del ARN del SARS-CoV-2 medidas en muestras de las vías respiratorias superiores disminuyen después de la aparición de los síntomas. Al igual que la posibilidad de recuperar virus con capacidad de replicación en laboratorio, disminuye luego del inicio de la sintomatología. En pacientes con enfermedad leve a moderada, no se obtuvo virus con capacidad de replicación después de 10 días del inicio de la enfermedad. En pacientes con enfermedad severa, especialmente con inmunosupresión, obtuvieron virus con esa capacidad de replicación más allá de 10 días del inicio de la enfermedad. Sin embargo, esa posibilidad declinaba progresivamente, pasando del 12% de las muestras con replicación viral a los 10 días a solo el 5% de las muestras con virus replicable a los 15 días. Cuando hicieron el seguimiento a personas con contactos de alto riesgo con enfermos en la casa y en el hospital, ninguno de ellos desarrolló la infección si el contacto fue a partir del 6º día desde que el paciente iniciara los síntomas. Se registraron en ese estudio 22 casos positivos en 1.818 contactos durante los primeros 5 días de la enfermedad, pero ningún caso se detectó en 816 contactos a partir del día 6.
Ahora veamos las recomendaciones de la estrategia basada en síntomas para suspender las medidas de aislamiento. La clasificación de la severidad de los casos y la definición de inmunosupresión severa las dejaré en la descripción del video. Los pacientes asintomáticos y sin inmunosupresión severa, de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pueden terminar el aislamiento cuando hayan pasado al menos 10 días desde la fecha de su primera prueba positiva para el diagnóstico viral. Para los pacientes con enfermedad leve a moderada, sin inmunosupresión severa, determinamos el fin del aislamiento cuando ya han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas. Acá hay diferencias. Mientras el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos establece que la persona debe estar sin fiebre las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos antipiréticos como el acetaminofén, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Europa recomienda que por lo menos haya estado sin fiebre los últimos 3 días sin el uso de esos medicamentos. Ambas instituciones mencionan que los síntomas deben haber mejorado, como la tos o dificultad para respirar sin precisar que hayan desaparecido. Para los pacientes con enfermedad grave, acrítica o con inmunosupresión severa, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos establece el fin de las medidas de aislamiento cuando han pasado entre 10 y hasta 20 días desde el inicio de los síntomas, ha estado sin fiebre las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos antipiréticos y los síntomas han mejorado. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Europa tiene otros lapsos de tiempo, como haber pasado mínimo 14 días hasta 20 días desde el inicio de la sintomatología y los 3 últimos días sin fiebre. La estrategia basada en pruebas se podría considerar en algunos pacientes con inmunosupresión severa en consulta con expertos en enfermedades infecciosas, cuando haya la duda si el paciente sigue siendo infeccioso luego de 20 días. Se estima que el 95% de los pacientes graves o críticos, incluidos con inmunosupresión severa, ya no tienen el virus con capacidad de replicación a los 15 días de aparición de la sintomatología y ningún paciente tuvo virus con capacidad de replicación a los 20 días. En esta estrategia, los pacientes que fueron sintomáticos terminan el aislamiento cuando la persona ya no tiene fiebre sin el uso de medicamentos antipiréticos, por 24 horas para el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y por 3 días para el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Europa. Los síntomas han mejorado y no se detecta ARN del SARS-CoV-2 en 2 muestras respiratorias consecutivas separadas por lo menos 24 horas. Y en los pacientes asintomáticos terminaríamos el aislamiento si no se detecta ARN del SARS-CoV-2 en 2 muestras respiratorias consecutivas separadas por lo menos 24 horas. Para la mayoría de la población, la evidencia actual está a favor de terminar las medidas de aislamiento en las personas positivas con SARS-CoV-2 de acuerdo a la estrategia basada en síntomas. En la descripción del video dejaré la clasificación de la severidad de la enfermedad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Muchas gracias. Si le gustó este video, por favor marque me gusta y recomiéndelo a otras personas. Puede dejar sus comentarios, preguntas o sugerencias en la sección abajo del video. Recuerde suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.